Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos aquí a Biblia Libre Prédicas 2023. Sí, señores, regresamos recargados, regresamos gozosos, llenos del Espíritu Santo, con una alegría muy grande de poder estar de nuevo con ustedes en este nuevo año, llenos de motivaciones, llenos de la alegría del Señor y creyendo sinceramente y de corazón que el Señor este año nos va a hablar de una manera maravillosa y especial, como siempre lo hace. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Gracias a los que desde antes estaban ya ahí escribiendo y compartiendo. Gracias a todos los que han estado pendientes y pidiendo que volvamos. Recuerde, mañana lunes 9, vamos a regresar a nuestros devocionales cotidianos que en esta oportunidad, en esta ocasión, se van a transmitir por un nuevo fanpage que se llama Edgar Escobar. Si usted no ha enviado su solicitud de amistad al fanpage Edgar Escobar, le pido que lo haga ahora mismo. ¿Por qué Edgar Escobar? ¿Me gusta hacerme publicidad? No, porque el que nos hackearon se llamaba Biblia Libre. Y para evitar confusiones, decidimos crear este con mi nombre, ¿sí? Así que usted lo busca, se suscribe y va a tener, esperamos, las notificaciones de Facebook de todos los devocionales. Vamos, mis hermanos, yo sé que ustedes nos pueden ayudar muchísimo este año para que podamos llegar a muchas, pero muchas más personas, para que podamos predicarle a mucha, pero mucha más gente. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su respaldo. Usted puede compartirlo por Messenger, puede compartirlo por WhatsApp, puede compartirlo por Facebook. Podemos llegar a muchas más personas con la palabra del Señor. Y cómo no, con el tema que iniciaremos en el día de hoy, en este nuevo ciclo de prédicas, un nuevo ciclo que he decidido titular Los misterios de la creación. Los misterios de la creación. Si hay libros difíciles para predicar de la Escritura, son sin lugar a dudas el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis. El primero y el último. Son muy complejos porque hay diferentes posturas, diferentes opiniones, puntos de vista distintos y no necesariamente, o más bien no tienen que ver con la ortodoxia cristiana. Sin embargo, en este caso, al igual que en el caso del Apocalipsis, sí creo que la postura que uno tome alrededor de ciertos pasajes bíblicos va a ser fundamental para la manera en la cual vamos a vivir nuestro cristianismo. Así que durante este ciclo vamos a aprender una gran cantidad de cosas muy interesantes. Vamos a hablar sobre esos misterios que muchas personas nos han preguntado una y otra vez por Biblia Libre. Hablaremos de el mundo joven o la tierra vieja, la tierra joven o la tierra vieja. Hablaremos de los dinosaurios, ¿existieron los dinosaurios? Hablaremos de la esposa de Caín, hablaremos del diluvio universal, hablaremos, bueno, de tantos, pero tantos temas que tienen los 11 primeros capítulos del libro de Génesis y que para entenderlos mejor necesitamos dar un paseo por el resto de la escritura e incluso por conocimientos científicos. Esto no va a ser una exposición de ciencia, sino una predicación o una serie de predicaciones. Sin embargo, en algunos momentos tendré que tomar algunos apuntes de ciencia. Y ustedes lo saben, soy licenciado en Ciencias Sociales, Historia. Durante muchos años enseñé Ciencias Sociales, teorías de la creación, por ejemplo. Y tendremos que hablar de estos temas y tendremos que recurrir como fuente a otros autores, porque yo no soy científico. Yo no soy científico, yo soy un científico social, pero no un físico teórico ni nada de eso. Mis conocimientos de física son muy pocos. No sé mucho de eso, así que antes de que me juzgue por tocar esos temas, porque los voy a tocar por encima, tengan en cuenta que desde ya estoy diciendo que yo no soy un físico cuántico, ni soy un físico teórico, ni soy un físico relativista. No soy un físico. Lo único que tengo de físico es este cuerpo. Ese es mi físico. Así que téngame paciencia. Pero usted se va a deleitar. Usted va a disfrutar el análisis de estos textos tan profundos, tan interesantes y tan prácticos para nuestra cotidianidad. Así que tome lápiz y papel. Vaya ya. Tome rápido lápiz y papel y alístese, porque vamos a aprender cosas muy, muy interesantes en nuestro nuevo ciclo, Los misterios de la creación. ¿Qué le parece si comenzamos orando, dándole gracias al Señor por un año más, dándole gracias al Señor
por un nuevo ciclo de prédicas, pidiéndole que nos hable, nos enseñe y nos ilustre conforme a su maravilloso poder y voluntad. Unámonos, mis hermanos queridos, en oración y démosle gracias al Señor. Amado Señor, estamos en tu presencia en este momento y te queremos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Yo quiero darte muchas gracias porque de nuevo estamos aquí con nuestros amados hermanos compartiendo la palabra de Dios. Para mí es un honor, es un privilegio, yo no lo merezco, pero tú has tenido por bueno que sea yo quien comparta la escritura. Sabes cuánto nos hemos esforzado por traer el mejor material posible cada vez que predicamos la palabra. Sabes, Señor, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestro trabajo. Sabes que siempre que estamos alistando la palabra pensamos en traer algo especial, práctico y algo que seguramente no han escuchado en muchas iglesias o en muchos lugares. Eso es lo que en el día de hoy vamos a traer también y en este ciclo de prédicas en general vamos a traer. Así que yo te pido, Señor, que nos hables. Yo te pido, Señor, que nos bendigas y que este 2023 sea un año lleno de la palabra tuya. Porque solamente tu palabra nos conduce a toda verdad. Porque solamente por medio de tu palabra podemos tener luz. Porque solamente por medio de tu palabra, Señor, podemos encontrar el camino hacia la verdad y el conocimiento pleno de las Escrituras. Por eso, Señor, muchas gracias. Bendice a mis amados hermanos. Ten misericordia de mí, glorifícate en nuestra vida y ayúdanos a conocerte más y más. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Coloca ahí como título en la hoja que trajo, en el libro que trajo, en el cuaderno que trajo. Puede colocarlo ahí como título: Los misterios de la creación. Los misterios de la creación. Y hoy vamos a comenzar fijándonos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Hoy no vamos a tocar otros textos, pero todo va a girar alrededor de Génesis 1:1. De hecho, ni siquiera sé cuánto tiempo me demore en desarrollar Génesis 1:1. Así de profundo es esto y así de interesante es. Así que alístese y aliste Biblia en mano, por favor. Comencemos. En el principio. De hecho, así se llama el libro. En el principio. Génesis 1:1 dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese es todo el versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El libro de Génesis es un libro maravilloso, lleno de promesas, lleno de explicaciones. Y en sus 11 primeros capítulos comienza a explicarnos cómo surgió el mundo o el universo que conocemos, cómo surgieron los animales, cómo surgieron las plantas, cómo surgió el hombre y cómo se escogió su pueblo. Así que este ciclo trata sobre esos temas. Pero tenemos que entender que el libro en sí mismo ni siquiera se llama Génesis. Originalmente, estos libros del Pentateuco tenían por nombre la primera palabra. Era muy importante la primera palabra del libro porque de esa manera lo enunciaban. La primera palabra de Génesis, o Génesis capítulo 1, versículo 1, no es en. Cuando uno lo traduce, pareciera que, no tiene mucha gracia. En es la primera palabra en español. Pero en hebreo no era así. En el hebreo dice: Bereshit bara Elohim et hasmayahim bet et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la palabra que da inicio al libro es la palabra Bereshit, que significa, en términos generales, principio. Principio. Bereshit. El libro se llama así, principio. Es el libro de los comienzos, es el libro del principio. Alguien dijo que si éramos capaces de aceptar lo que dice el libro de Génesis y creerlo, entonces jamás nos será difícil entender ninguna otra parte de la Escritura. La aceptaremos absolutamente toda. Porque si hay algo que caracteriza el libro de Génesis es que pareciese inverosímil.
es que narra una cantidad de eventos, circunstancias y situaciones que a la mente básica del lector primario parecen imposibles. Un arca gigantesca que contenga todas las especies, una inundación mundial o gran diluvio, un jardín, una pareja, la creación en tan solo unos días. Cuando lo leemos por encima, pareciese imposible. Pero cuando profundizamos en el texto, vamos a ir encontrando que es verosímil, que hay una lógica detrás del texto, que realmente todo esto es como lo narra el texto. Pero no quiero adelantarme. Comencemos por el Bereshit, por el Génesis capítulo 1, versículo 1. Y es que, mi hermano querido, en Génesis capítulo 1, versículo 1, se contiene absolutamente todo el Evangelio. Hermano, ¿cómo va a decir eso? El Evangelio está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo me viene a decir que Génesis capítulo 1, versículo 1 contiene todo el Evangelio? A ver, argumentelo, me dirá alguno. Pues eso es lo que voy a intentar hacer en el día de hoy. Voy a intentar argumentar que Génesis capítulo 1, versículo 1 contiene desde el comienzo, en solamente esas cortas frases, todas las verdades del Evangelio. Comencemos. Ahora, para poder entender esto tenemos que comenzar desde el hebreo, desde el Bereshit, desde esa palabra. Y no solo desde esa palabra, sino desde su primera letra. Desde la letra Bet, que para nosotros es la B, porque es Bereshit. Bet, como ustedes se dan cuenta ahí, las letras para los judíos no eran solamente letras, las letras equivalen a números. Ellos no tenían los números arábigos como los que tenemos hoy nosotros, que dependen de las vértices o de los vértices que tienen los números para saber la cantidad que significa. Por ejemplo, el 1 tiene una vértice o un vértice nomás. Estamos hablando de la unidad. Cuando tiene dos vértices, el 2 tiene dos vértices, ya hablamos de 2, ¿cierto? Cuando tiene 3 vértices, hablamos de 3. Son los números arábigos. Esos números no eran los que usaban los hebreos usaban las letras como números. Cada letra tiene un valor numérico. Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, significa 1. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley del Señor, la ley del Señor comienza con la letra Aleph, lo que nos habla de que hay una sola ley. Es la ley, no las leyes. Y nos habla también de que hay un solo Dios, el dador de la ley. Pero cuando comenzamos el libro de Génesis con la Bet de Bereshit, lo que entendemos es que hay dos. Porque realmente eso es lo que nos está diciendo desde el principio el capítulo 1, versículo 1. Es decir, antes de todo lo que está narrando Génesis capítulo 1, versículo 1, que había Dios. ¿Había algo más? No, solo Dios. Él era el único. Él era el existente, él era el ser en sí y el ser para sí, para tomar una categoría de Heidegger. Él era el ser, él sigue siendo el ser en sí. Él es el único ser en sí mismo. Nosotros no somos más que una consecuencia de la palabra de Dios y del pensamiento divino. Él es el ser que es. Él es el que es. Él es la esencia misma del ser. Nosotros solo somos consecuencia, somos imagen y semejanza, y aparte una imagen y semejanza deteriorada por el pecado. Pero el hecho de que la palabra Bereshit comience con la letra B precisamente nos habla de que lo que nos va a enseñar ahora el texto es cómo pasó de ser 1 a ser 2. ¿Cuáles 2? Pues el Señor Dios y la creación. Eso es lo que nos comienza narrando desde la primera letra. Desde la primera letra del libro de Génesis. Por eso comienza con la B. Pero no es solo el asunto de la B. Es el asunto de la palabra completa. La palabra Bereshit se divide en dos partes. La primera es Bere, que quiere decir dentro de o comienzo. Y la segunda palabra es Shit, que proviene de Short o cabeza, jefe, principal, gobernante. Cuando usted une esas dos, Bereshit, le llega o
resulta la palabra Bereshit, que nos habla de comienzos o principios. Pero no es casualidad que la palabra Shit provenga de esa palabra que significa cabeza. ¿Ya se da cuenta por dónde vamos? Desde la primera palabra de la Biblia nos está hablando que todo tuvo un comienzo, la cabeza. ¿Por dónde? Para los judíos, ¿por dónde comenzaba el ser humano? De la cabeza hacia abajo. Ese era el comienzo del hombre, de la cabeza hacia abajo. Bereshit nos habla del comienzo de la cabeza. Todo comienza por la cabeza. El universo entero, todo lo creado, los cielos, la tierra, todo lo que pueda existir, comenzó por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Usted sabe que la Biblia nos enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el principio. En el principio, Juan 1:1. ¿Se acuerda? Juan 1:1 tiene que ser equiparado con Génesis 1:1. En el principio era el verbo. En el principio estaba la palabra de Dios. Él ya era. En el principio, Él ya era. Y ese era nos habla de pasado. O sea que cuando todo comenzó, cuando el cielo, la tierra y todo comenzó, el Señor Jesús ya era en la eternidad pasada. En el principio era el verbo, Juan 1:1. Y el verbo estaba con Dios. Ese con nos habla de estar al lado de, en el griego. Pero aparte nos dice, y el verbo era Dios. No solamente estaba al lado de, sino estaba en y era parte de. Ni siquiera parte nos sirve para explicar esto. No hay una palabra en español que nos sirva para entender el gran misterio que desde la primera palabra del Génesis y el primer versículo de Juan nos está enseñando la Biblia. Desde la primera palabra del Génesis y el primer versículo de Juan, ya la Biblia nos está diciendo que todo lo creado tiene que ver con Cristo. Que Cristo es el comienzo de la creación. No porque Él haya sido un ser creado, más adelante explicaré eso, sino porque Él es el origen de la creación y la causa de la creación. Y más adelante detallaré más este punto. Pero mire lo hermosa que es la palabra. Es maravillosa. Es hermosa al mostrarnos desde la primera letra y desde la primera palabra del libro de Génesis a Cristo. Si esto no sirve como introducción para que usted se anime a este estudio y a este ciclo e invite a otros para que lo escuchen y estén con nosotros, bueno, ya no sé qué más hacer. Este es mi límite, hermano. Este es mi límite. Usted no sabe cuántas fuentes, cuánto estudio, cuánto trabajo hay detrás de todo esto. ¿Cuántos años de estudio? No fue 8 días ahí estudiando. No, ¿cuántos años de estudio? Ahora, podemos concluir que desde la primera palabra entonces de la Biblia se ve a Cristo. Desde la primera palabra se ve a Cristo en la Biblia. Pero aún no contengo todo el evangelio en la primera palabra. No, yo les dije el primer versículo, tampoco la primera palabra. Ahora, los versículos son una invención artificial. Claro, los capítulos y los versículos se colocaron mucho después al texto y los rabinos judíos en principio los colocaron para que fuese más fácil el aprendizaje de los mismos. Sin embargo, aquí en este primer versículo vemos que hay una idea clara. Es decir, el versículo termina donde debe terminar, porque termina donde termina una idea y comienza otra. No es tan fácil que los versículos queden bien. Hay versículos que quedaron partidos y no terminaron la idea y comenzó el otro versículo. Incluso hay capítulos así, no se terminó una idea y comenzó el otro capítulo. Pero este versículo sí. Este versículo termina exactamente donde debiera terminar la idea. Miremos el resto del versículo para entenderlo más plenamente. Entonces, ya dijimos, si crees en Juan 1:1, en Génesis 1:1, no vas a tener problema en creer el resto de la Biblia. Y solo en este versículo se contiene todo el evangelio. Entonces, volvamos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo primero que vamos a analizar aquí? Ya vimos por lo menos la palabra Bereshit, pero no vamos a comenzar por eso del principio. Vamos a comenzar por lo que es
el más importante. Dios. Dios es el sujeto de esa oración. Usted sabe que toda oración tiene sujeto y predicado, ¿sí? En este momento estamos viendo al personaje número 1 de la Biblia. Desde el primer versículo se centra toda la idea en el personaje protagonista de la Biblia, Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en todo su contexto. Y ese Dios es la palabra Elohim. Elohim. Elohim, cuando se usa en plural, o más bien se usa el plural, o es una palabra en plural, aunque se use para hablar de uno solo. Aunque se use para hablar de uno solo. Los verbos y pronombres solo son singulares cuando se refiere a Dios. A ver, explico esto. Elohim no es una palabra exclusiva para Dios. Se usa en muchos otros pasajes para referirse a otro tipo de personas. Por ejemplo, cuando habla de jueces y de personas con capacidad de juzgar, muchas veces se utiliza la palabra hebrea Elohim. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una capacidad dada por Dios, juzgar. En ese sentido, estas personas tienen poder. Y como Dios es el todopoderoso, no pueden tener poder si no es Dios el que les delega ese poder. Porque no hay poder fuera de Dios. ¿Me entiende? Pero cuando se usa Elohim en un contexto humano, los pronombres que lo rodean siempre son plurales. A ver, los pronombres de Elohim solo son singulares cuando se refiere a Dios. Ejemplo, Salmo 82, 6 al 7. Yo dije, vosotros sois dioses. Y la palabra ahí es Elohim. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. ¿Se dan cuenta que todo está en plural? Vosotros, hijos del Altísimo. Está hablando de un grupo de personas, de un grupo de Elohim. No así en Génesis, cuando habla de Dios, los pronombres siempre están en singular, aunque la palabra sea plural. Aunque la palabra es plural, los pronombres que la rodean en el hebreo original están en singular. Y cuando no habla de Dios como en el Salmo 82, sino de personas, ¿sí? Dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos Jehová Junior? ¿Que somos pequeños dioses en el mismo sentido en que Dios es Dios? No, mi hermano querido, eso no es lo que el texto quiere decir. El texto usa el Elohim para referirse a la capacidad del hombre de emitir juicios de valor, ese atributo comunicable que Dios nos da de poder emitir juicios. No está diciendo que somos dioses en el mismo sentido que Dios es Dios, porque los pronombres son usados de forma plural. Simplemente está hablando de una capacidad que Dios le dio al hombre. ¿Me entiende? Pero cuando habla de Dios en Génesis, como en Génesis capítulo 1, versículo 1, definitivamente está hablando de la pluralidad de Dios. Dios es pluripersonal. Sí, sé que a muchos no les gusta, les pido respeto antes de que comiencen allá a comentar y decir, eso es una herejía, mentiras. La mayoría de los cristianos durante toda la historia hemos sido trinitarios. Hemos creído en la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí lo he predicado y tengo predicaciones, como 3 predicaciones, 4, ya ni me acuerdo cuántas, donde explico ese tema. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y desde diferentes visiones. Entonces acá ya nos sitúa en un Dios que es completamente diferente. En un Dios que no alcanza a ser comprensible por el ser humano. Desde Génesis 1:1 nos está hablando de un Dios que es 3 personas, bueno, que es pluripersonal. Ahí no nos está diciendo que sea 3, pero sí nos está hablando de la pluripersonalidad de Dios. Pero también nos está diciendo que es uno solo. Porque todos los pronombres están en singular. Dios. En español pasa algo similar. Dios está en plural. Dios. Pero nos estamos hablando o estamos refiriéndonos a uno solo. Dios.
¿Somos los trinitarios monoteístas? Claro que sí. Nosotros solamente creemos en un Dios. No creemos en 3 dioses. Eso es una mentira. Nosotros creemos en un Dios verdadero. Ahora bien, Dios es el protagonista de la historia, no el hombre. Dios es el primer personaje que aparece en la Biblia. Toda la Biblia, todo el tiempo se va a centrar en la persona de Dios. Por eso, hacer una interpretación humanista de la Escritura es un error. Pensar que la revelación de Dios es enfocada simplemente hacia el ser humano y sus necesidades es un terrible error. No, la revelación de Dios no se enfoca hacia el ser humano y sus necesidades, se enfoca hacia Dios y su gloria. Lo importante en el texto no es la necesidad del hombre, es la gloria de Dios. Y esto ya tiene que hacernos ver la Biblia de una manera diferente. ¿Cuál es el principal problema que muchas iglesias hoy en día tienen? El principal problema es que son humanistas. Es un evangelio, entre comillas evangelio, porque solo existe un evangelio, pero es un evangelio humanista. Se centra en el hombre y sus necesidades y no en Dios y su gloria. Desde el principio, desde el primer versículo de la Biblia está situando a Dios como el principal personaje de la historia, no al hombre. Dios es la causa de todo lo bueno, de todo lo creado. Dios es. Cuando usted vaya a una iglesia y solo le hablen de prosperidad, de bendición, de dinero, de crecimiento, de todo te va a ir bien, de hay un campeón en ti, de cumple tus sueños y tus metas, el Señor está a tu servicio, de reclama, proclama, confiesa, declara y decreta, todo eso es humanismo. Es poner a Dios al servicio del hombre, como si Dios fuera una especie de sirviente que está listo a atender a nuestros caprichos o a nuestras peticiones. Y cuando usted mira el panorama general de la Biblia, se da cuenta que no es así. Es el hombre el que está a servicio de Dios y no al revés. Es el hombre el que está aquí para hacer lo que el Señor le mande y no al contrario. Esa es una pésima interpretación de las Escrituras. Por eso, si usted llega a una iglesia así, salga, váyase de ahí. Ahí no va a aprender nada, ahí no va a ser edificado por nada. Cuando usted llega a una iglesia, que Dios sea el centro, que Él sea el mensaje, que Dios sea predicado. Hay muchas iglesias donde te dan mensajes hermosos, psicológicos, y te hablan de la familia y del hogar y de los hijos. Todo eso es maravilloso siempre y cuando lo prediques poniendo a Dios como el centro. Pero hay gente que lo predica hablando pues de reflexionar, de cambios internos, de prácticas, de terapias básicamente. Deja ir, te dicen. Es hora de que dejes ir y comiences un nuevo camino. ¿Dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde te hablaron de la voluntad de Dios? ¿Dónde te hablaron del plan divino? ¿Dónde te hablaron de la soberanía de Dios en lo que estás viviendo? Porque es que la soberanía de Dios no es exclusiva de la creación del mundo. La soberanía de Dios hace parte de nuestra cotidianidad. Todo lo que pase, bueno o malo en nuestra vida, pasa porque Dios en su soberanía lo permitió. Si no es así como te predican la palabra, sal corriendo de ese lugar. Te están diciendo cosas bonitas, pero son filosofías huecas y vanas sutilezas. No te están predicando la palabra. Así de simple te lo expongo. Porque Dios es el centro. Y Dios no solamente es el centro de la Biblia. Claro que es el centro de la Biblia. No solamente eso. No solamente Dios es el protagonista de la Biblia. No es el hombre el protagonista, no se equivoque. Dios es el protagonista de la Biblia. Pero no solo eso, Dios es el protagonista de la historia.
La historia se centra alrededor de Dios. Aún hoy, cuando el hombre lo ha querido sacar de su pensamiento y ha querido volver este mundo hacia el pensamiento humanista desde la revolución industrial y el humanismo y el libre pensamiento y todos estos movimientos del siglo XVIII y XIX, la ilustración y todas esas cosas, quisieron sacar a Dios. Ese sacar a Dios, siempre el hombre ha querido sacar a Dios de su pensamiento o lo ha querido acomodar a su pensamiento, pero en los últimos 2 siglos lo hemos querido eliminar completamente. Y no se puede. Es imposible. ¿Usted no se ha dado cuenta que los que más hablan de Dios son los ateos? Alguien contaba una historia, no la recuerdo muy bien, que estaba hablando con un ateo. Le dijo, ¿sabes qué es lo que más me molesta de ti? Le dice el hombre al ateo. ¿Qué? Que tú solamente me hablas de Dios. El tema favorito de los ateos acérrimos es Dios, ¿o no? ¿O no andan hablando todo el tiempo de él, así sea para contradecirlo y para decir que no existen, pero es su tema? Porque Dios es el tema de la historia. Y tú puedes hablar para estar en contra de él o para estar con él. Tú decides. Tú decides eso, conforme a su soberanía. Entonces el Señor es el tema de la historia misma. Ahora, el verso de Génesis 1:1 da por hecho la existencia de Dios. O sea, Génesis no se esfuerza en lo más mínimo en probarnos su existencia. A la Biblia no le interesa probar que Dios existe. Y ya lo dije en otra prédica anterior. Técnicamente, Dios no existe. Dios es. Porque las cosas que existen en el universo bajo los parámetros del tiempo y el espacio. Dios no está en el universo, ni hace parte del universo. Dios es externo al universo, es exógeno. Ya lo miraremos más adelante un poquito mejor. Así que Dios en sí mismo no es que exista, sino que es. Porque Él es el ser. Y no hay nada fuera de Él. Ese planteamiento filosófico ya se lo había cuestionado Parménides hace muchos siglos, cuando comenzó a hablar sobre el ser. Entre Parménides y Heráclito hubo una discusión alrededor del ser. Uno decía que nada es y el otro decía que el ser lo es todo, que no hay nada fuera del ser. Parménides era el que tenía la razón, precisamente. Si Dios es, no hay nada que se pueda salir de Él. No quiere decir eso, como piensan los panteístas, que nosotros somos pedacitos de Dios. No, nosotros no somos pedacitos de Dios. Hay una diferencia en la Biblia entre el Creador y su creación. Sin embargo, la creación entera está contenida por el Creador. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que su creación. Dios es mucho más grande que su creación. Porque Dios es eterno y su creación no. Por grande que sea el universo, gigantesco, enorme, no nos cabe en nuestra mente. Y aún así Dios es más grande. ¿Es diferente el universo a Dios? Claro que sí, son distintos. No es que yo abrazo un árbol y estoy abrazando a Dios, como hacen muchos. Es que yo estoy tomando la energía de Dios cuando abrazo este árbol. Es que todo lo que existe es un pedacito de Dios. Eso es panteísmo y eso no es bíblico. Sin embargo, todo lo que existe, existe porque Dios quiere que existe y Dios lo sostiene. Sin embargo, todo lo que existe, existe en Dios. Y nada se sale de su plan y de su poder. Si usted no ha visto nuestra serie sobre atributos de Dios, le invito a que vaya y la vea después de esta predicación y me va a entender mucho mejor esto. Porque cuando vemos atributos de Dios, es cuando nos damos realmente cuenta de qué tipo de Dios es el que tenemos. Y que el Dios que nos han vendido en la mayoría de las religiones e iglesias es un Dios chiquitico, ínfimo, que no sabe qué hacer con el mundo, que juega al error o de pronto no sabe ni qué va a pasar, ¿sí? Nos han vendido un Dios tan pequeño, pero cuando lo vemos a través y a la luz de las Escrituras, estamos hablando del ser en sí, el ser más grande y poderoso del universo, ese ser tan increíble, inmarcesible, invencible y eterno.
decidió morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Qué verdad tan maravillosa. ¿Se da cuenta cómo poco a poco el versículo 1, capítulo 1 de Génesis nos va llevando al Evangelio? A la Biblia no le preocupa explicar de dónde salió Dios, porque simplemente la Biblia piensa a Dios como un ser contingente. ¿Por qué la Biblia no comienza argumentando su existencia? Porque su existencia es contingente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Más bien, usemos la palabra necesario. Para la Biblia, no hay lógica sin Dios. La Biblia no se encarga de argumentarnos la existencia de Dios porque simplemente la inexistencia de Dios es un concepto absurdo para el escritor del libro de Génesis y para los escritores en general de la palabra de Dios. Estoy hablando de Moisés en el libro de Génesis. Sé que hay personas que seguramente debatirán algunas de las cosas que estoy diciendo acá porque, como les digo, este es un tema difícil y con diferentes posturas. Hay gente que piensa que el Génesis no lo escribió Moisés, por ejemplo. Yo creo que sí. Para mí el texto mismo dice que lo escribió Moisés. Pero bueno, ese no es el tema de discusión. Lo que sí puedo decirles, mis hermanos, es que esos no son temas para pelear. Son temas secundarios, aunque muy importantes. Y poco a poco voy a seguir demostrando por qué son tan importantes. El caso es que para los escritores bíblicos, ni siquiera hay que pensar el asunto. Es obvio que Dios existe. Para ellos, Dios es una realidad. Es más real que ellos mismos. Ellos podrían claramente dudar de su propia existencia, pero nunca de la existencia de Dios. Y pensémoslo, es absolutamente lógico. Yo puedo dudar de mi propia existencia. ¿Se vieron Matrix? Neo conectado allá a la Matrix y él pensaba que su mundo era real. Él entonces comienza a cuestionarse todo sobre el mundo, sobre la Matrix, sobre él. ¿Qué tal si estamos en una enorme Matrix? ¿Qué tal si todo esto no existe? Yo sé que no es así porque la Biblia nos dice algo diferente. Pero ¿qué tal? Puedo cuestionarme eso. Y aún cuestionándome eso, sigo llegando a la conclusión de que tiene que haber un ser superior, todopoderoso, que creó la Matrix. Aunque me cuestione mi propia existencia, no es siquiera lógico cuestionarme la suya. Y algún ateo no estará de acuerdo y me dirá, no, es así. Usted cree en algo que no ve. Usted cree en las fábulas del Génesis. Vamos a ver qué tan fábulas son. De a poco, tranquilos. Hoy no alcanzamos a ver todo eso, pero de a poco lo vamos a examinar. Lo único que sé es que el padre del positivismo lógico, Jean-Paul Allard, dijo algo muy cierto. Él dijo, no es Dios el que no existe. Los que no existen son los ateos. Porque los ateos tienen fe en que Dios no existe. Y si tienen fe, ya no son ateos. Claro que se puede comprobar un negativo. Claro que se puede comprobar que algo no existe. Claro que sí. Y la ciencia lo ha hecho cientos de veces. Y sin embargo no pueden comprobar que Dios no existe. Se necesita mucha fe para creer que Dios no existe. Se necesita mucha fe para creer que todo este universo se creó solito, sin que nadie interviniera, sin que nadie lo pensara, sin que nadie lo planeara. Admirable la fe que tienen los ateos. Lástima que la tienen en el lugar equivocado. Entonces, nos quedan tres opciones con el universo. Con Dios, perdón. Bueno, esta parte es más adelante. Muy bien. Nos quedan tres opciones. O Dios
o más bien, o el universo siempre ha existido, cosa que no es lógica, que el universo siempre haya existido, porque si el universo siempre hubiera existido, pues nunca llegaríamos al hoy. Sí, está loco, hermano. ¿Ahora de qué está hablando? Ya no le entendí nada. ¿Cómo así? Escúcheme muy bien. Si el universo siempre hubiera existido y nadie lo creó, si no hay un Dios que creó el universo, entonces el hoy nunca llegaría, porque tendríamos que hablar de una eternidad pasada. Y como el pasado es eterno, ¿cómo entonces llegar hasta el hoy? ¿Me entiende? Si podemos mirar hacia el pasado eterno, en nuestra dimensión temporal, nunca llegaríamos al hoy. Ahora, en segunda instancia, tampoco creemos que el universo haya existido siempre por una cuestión que se llama ir al rojo. Cuando miramos las estrellas, dicen los astrónomos, las estrellas van hacia el rojo, van hacia un espectro de luz al cual ellos denominan ir hacia el rojo. ¿Qué implica esto? Que se están alejando. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes estaban juntas. Si viniéramos de una eternidad pasada, ya no veríamos ni una sola estrella en el cielo, porque llevarían una eternidad separándose, ya que se están alejando unas de otras. Pero las vemos cada noche, cada vez que salimos y vemos las estrellas, vemos la luz que ha recorrido millones de kilómetros y que llegan hasta nosotros hoy, y podemos sorprendernos porque están ahí. Eso quiere decir que antes estaban más cerca. Por eso no puede el universo haber existido siempre. Además, hay algo que se llama el eco de la radiación. Más adelante volverá a tomar ese concepto. El eco de la radiación es una, bueno, es una especie de radiación residual que quedó después de la creación del mundo, o del universo entero, no del mundo, del universo. Algunos lo interpretan como una prueba a favor del Big Bang. Más adelante miraremos si eso es verdad o no. El caso es que esa radiación residual nos demuestra que algo pasó hace mucho tiempo y que dejó su marca. Y que eso que pasó antes fue el origen del universo mismo. Y por último, definitivamente la teoría de la relatividad no apoya el hecho de que el universo haya existido siempre. No quiero profundizar mucho en esto porque no se trata de una clase de ciencia. La segunda opción es que el universo se creó a sí mismo. Pero eso tiene graves problemas. Si Dios no existe, entonces el universo se creó a sí mismo. Pero nada se crea a sí mismo, nada puede ser origen de sí mismo. ¿Cómo voy a ser yo el origen de mí mismo? No, yo necesito ser consecuencia de algo. Todo lo que hay en el universo es consecuencia de otra cosa. Así que es lógico y razonable pensar que el universo mismo es consecuencia de otra cosa, algo externo a sí mismo. La mayoría de los científicos hoy en día creen en la teoría del Big Bang y la teoría del Big Bang básicamente presume, para algunos, no para todos, que el universo se creó a sí mismo. Pero ¿qué había antes del Big Bang? Todo comenzó cuando estaban los fotones allá en una partícula más pequeñita, infinitesimalmente densa, infinitesimalmente pequeñita, y estaba ya a enormes grados de calor hasta que Big Bang comenzó la expansión del universo. Y antes de esa partícula, ¿qué había? ¿De dónde salió la partícula? De la nada.
cómo todo sale de la nada. El universo es todo, todo lo que es, todo lo que será. Eso dicen los científicos. Eso decía Carl Sagan, el universo es todo lo que ha sido, lo que es y lo que será. Para él. Pero ¿cómo el todo sale de la nada si la nada no es nada? ¿Qué es la nada? Nada, pero tiene que existir. Pero ¿cómo va a existir algo que no es nada? Estamos hablando de ella. Tiene que existir. Pero de ella no puede salir todo. Porque la nada y el todo son absolutamente opuestos. Como se dan cuenta, para mí es más fácil tratar estos temas desde el punto de vista filosófico que científico, obviamente, porque soy más filósofo que científico. En segundo lugar, el nivel de perfección del cual nos habló William Paley, que era un pastor anglicano. El nivel de perfección de la Tierra es muy grande. Del universo, no solo de la Tierra, del universo. El universo tiene enormes niveles de perfección y eso no lo descubrió Paley. De eso ya había hablado antes Tomás de Aquino, por ejemplo. Incluso el mismísimo Aristóteles había tocado el tema. El nivel de perfección del universo es algo increíblemente grande. Lo que pasa es que Paley lo puso ya en números científicos y se dio cuenta que hay un nivel de orden en el universo. ¿Por qué hay tanto orden? No puede haber orden si no hay una mano que organice. Alguien tuvo que organizar el universo y ese es un argumento para entender que Dios es real. Las cosas no van del desorden al orden porque sí, y ese va a ser un argumento en contra de la teoría del Big Bang que tomaré más adelante. Las cosas van generalmente del orden al desorden, no del desorden al orden. Según la ley de la termodinámica, la ley de la entropía, las cosas se van deteriorando, las cosas se van dañando, no organizando. Y sin embargo, vemos un enorme orden en el universo que supuestamente se produjo después de un Big Bang. Sin Dios no tiene sentido. Por eso hay personas que están a favor de la teoría del Big Bang y al mismo tiempo apoyan la existencia de Dios. Y por eso hay muchos científicos que detestan la teoría del Big Bang. Porque para que funcione, es casi imposible no meter un agente exógeno, es decir, no creer en Dios. Hay que meter a alguien afuera del universo para que haya organizado todo lo que quedó en desorden. Porque eso implicaría, si el universo se organiza a sí mismo, se organiza solo, implicaría que el universo tiene conciencia y es un ser. Y entonces el Dios terminaría siendo el universo mismo, panteísmo. Volvemos al panteísmo. No, yo prefiero creer en un Dios que está fuera del universo y no creer que el universo es Dios. Porque aunque el universo tiene grandes grados de perfección, no es totalmente perfecto. También hay imperfección en el universo. Todo, no importa cuán perfecto sea el sistema del cual estemos hablando, no importa si estamos hablando del sistema solar, no importa si estamos hablando de cómo se mueven las galaxias, no importa si estamos hablando de los cúmulos de estrellas, no importa si estamos hablando del átomo, por muy grande que sea del nivel de perfección de estas obras de la naturaleza maravillosas, también hay imperfección en ellas. Por eso no puedo creer que el universo se haya hecho a sí mismo. Por eso no le puedo dar conciencia al universo. Hoy está de moda hablar del universo. El universo está en mi contra. ¿Qué? ¿El universo piensa o qué? ¿Reflexiona? ¿Qué pasa ahí? Si el universo lo quiere, el universo no quiere nada. El universo son todas las cosas que están por ahí, pero no tienen conciencia. Este mueble hace parte del universo y yo no le estoy preguntando a ver si quiere que yo tome una decisión o no. ¿Entiende? Un cristiano no habla así. Y alguien con sentido de lógica y razón tampoco. Aun cuando no sea cristiano, entenderá que todo es el universo y que es simplemente un cúmulo de cosas sin conciencia. El universo no define nuestro destino, pero definitivamente algo está moviendo los hilos detrás de él. Finalmente, el universo no se puede crear a sí mismo por el asunto del ajuste fino, que ya tratamos en alguna otra prédica también. Quiere decir que todas las cosas están ajustadas en un nivel increíblemente preciso y si variamos en una sola milésima, esos ajustes, ya el universo no debería existir.
Es decir, es mucho más probable un universo que no exista a un universo que sí exista. Es mucho más lógico y matemático pensar en que no debería existir nada y sin embargo existe todo. ¿Por qué? ¿Porque tuvimos una increíble fortuna? ¿O porque hay alguien detrás de todo? Y eso evidentemente nos lleva al tercer punto. Definitivamente, alguien o algo lo creó, el universo. Ahora, si fue capaz ese alguien de crear el universo, ese alguien debe ser todopoderoso, personal y crea el orden. ¿Por qué personal? ¿Por qué debe ser una persona? ¿Por qué Dios no puede ser una energía como muchos en Oriente lo ven? Porque una energía no toma decisiones. Porque una energía no manifiesta el orden. Porque una energía solamente impulsa, pero no planea. Y definitivamente cuando vemos nuestro mundo, vemos que fue planeado. Es que hay que ser muy inocente para pensar que este mundo no fue planeado, mi hermano. Si yo veo ese televisor, yo sé que alguien lo pensó, lo planeó para que funcione así, para que se vea en colores, para que se vean letritas que yo pueda leer. O sea, yo no puedo pensar que había una cantidad ahí de metal y de plásticos y bueno, de minerales y con los millones de años se fueron organizando hasta constituir un televisor. Sería muy tonto y cualquiera de ustedes me diría, eres absurdo, ¿cómo vas a pensar una cosa de esas? ¿Qué tipo de comparación es esa? Pues un ser humano es millones de veces más complicado que un televisor. ¿O no? Si usted me dice que no, no sé en qué está pensando. Una sola línea de ADN contiene más información que el más grande y poderoso de los computadores que nosotros podamos haber inventado. Puede almacenar mucha más información. Tenemos un nivel muy alto de perfección en nuestro cuerpo que indica que alguien lo planeó, alguien lo pensó. Hay alguien detrás de todo esto. No es una energía, es una persona, porque tomó las decisiones. Aparte, ese ser debe ser exógeno al universo, es decir, externo. Porque si no lo es, entonces el universo se habría creado a sí mismo y ya demostramos que eso no es lógico. Nada se crea a sí mismo. Todo lo que está en el universo tiene una causa. Así que la causa del universo no puede estar en el universo mismo, no puede estar ni ser parte de, sino tiene que ser externo a este. Todo nos va apuntando al Dios de la Biblia, ¿se dan cuenta? Por mera lógica. Aquí ni siquiera les estoy demostrando, ya voy a ir a los versículos bíblicos, bueno, no sé si alcance hoy, pero ni siquiera les necesito demostrar con la Biblia, con la mera lógica y la razón, la misma razón que el Señor permitió que tuviéramos, vamos apuntando al Dios de la Biblia. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Pero quién lo creó? ¿Quién hizo a Dios? Como dicen los niños, ¿quién es el papá de Dios? Si hay un ser que esté fuera del universo, pues en él no rigen las leyes de la física. Porque las leyes de la física solo rigen dentro de nuestro universo. Es más, las leyes de la física tampoco regirían en el comienzo del universo según la teoría del Big Bang. Ahí, en el origen, en el génesis del universo, para los científicos las leyes de la física allá no aplicaban. Así que no es imposible, ni siquiera científicamente hablando, pensar en algo ajeno a las leyes de la física. Si Dios es ajeno entonces al universo y ajeno a las leyes de la física, entonces Él no tiene ni tiempo ni espacio. Está sobre el tiempo y sobre el espacio. Lo que implica que está en todo tiempo al mismo tiempo y en todo lugar a la misma vez. Y eso ya nos habla de los atributos de Dios. Omnipresencia y atemporalidad. Para Dios,
No existe un pasado, un presente y un futuro. Él dijo, yo soy el que soy. Habla de sí mismo en un continuo presente. Él es el eterno presente. ¿Recuerda usted cuando se encontró Moisés con la zarza y le dice, Señor, ¿de parte de quién voy? ¿Cómo te llamas? Y él dijo, yo soy el que soy. Yo soy. La misma frase que repitió Jesús una y otra vez, y usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Juan. A propósito, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Eterno presente. No yo era, no yo seré. Yo soy. Él está por encima del tiempo y del espacio. Así que no se trata de que Dios vea al futuro, porque el futuro es ahora para Dios. No es que Dios haya mirado tu pasado, es que el pasado es ahora para Dios, porque Él no se somete al tiempo. Eso no es comprensible por nuestra mente limitada y humana, porque nosotros estamos limitados por el tiempo. De hecho, ya se me acabó el tiempo. Pero Dios no está limitado por el tiempo, ni por el espacio. Por eso contiene a la creación. Por eso Él está en todo lugar y en todas partes al mismo tiempo. Ya más adelante hablaremos más del tiempo. Por eso Él no necesita un papá. Porque si no tiene tiempo, entonces no es que haya comenzado en un momento. ¿Cuándo nació Dios? No, es que Él es el eterno. Su naturaleza, al ser absolutamente diferente a la del universo, pues no necesita un comienzo. Porque Él es un ser, no una cosa. Él es el ser. Y el ser no puede tener un principio. Porque entonces habría tenido un momento en el que no era. Pero como Él es, no tiene principio, porque siempre es. El ser no puede tener un límite. Estoy hablando de espacialidad. No puede tener un límite, porque entonces lo que esté fuera de ese límite no es. ¿Me entiende? Por eso Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Se da cuenta del tipo de Dios del que nos habla el Génesis? Algunas de estas cosas ya las había hablado en otras prédicas, pero es imposible comenzar a analizar los misterios de Génesis sin ver de qué Dios estamos hablando, sin ver a qué Dios es al que nos estamos refiriendo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En esta secuencia de mensajes, mis hermanos, vamos a ver esa gloria de Dios. Vamos a hablar de ese ser poderoso porque Él es el centro de nuestro mensaje, que creó todo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y no solo que lo creó, sino lo planeó, dio provisión para que existiera y permitió que exista todo lo que existe. Vamos a entender muchas preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo alrededor de la creación de Dios y del Génesis. Y entre más profundicemos en eso, más nos vamos a dar cuenta de su enorme poder, de su increíble de grandeza, de su magnificencia poderosa y de su hermosura sin fin. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no tengo un Dios chiquitico como el de las iglesias de la prosperidad, que solo piensan en tu dinero y en tu éxito. Yo no tengo un Dios tan chiquitico que está pensando en esas tonterías. Él ve mucho más allá. Él va mucho más allá. Y Él tiene en control todas las cosas. Yo no tengo un Dios pequeñito que está angustiado porque no sabe cómo va a sacarte de los problemas que tienes. No, tengo un Dios poderoso que ya sabía cuáles eran tus problemas, que ya sabía lo que iba a pasar contigo, que los vio desde antes de la fundación del mundo y aún así los permitió y los permitió con un propósito.
Mis hermanos, yo no tengo un Dios chiquitico que está angustiado y preocupado sin saber hacia dónde va este mundo. Y hay muchos cristianos que por eso viven angustiados y preocupados porque parece que sintieran que Dios no sabe hacia dónde va el mundo. Tranquilo, tenemos un Dios el cual nada se sale de sus manos. Cada vez que un hermano me escribe asombrado y me dice, ay hermano, mire qué mal está este mundo, mire cuántos falsos profetas, mire cuántos falsos maestros, mire cómo la agenda LGTBIQ, HJK, no mi hermano, esto se va a destruir, no, apague, y son todos fatalistas y dramáticos. Yo tengo que decirles, tranquilos, ¿en qué Dios creíste? ¿Cuál es el Dios en el que has creído? Yo creo en un Dios todopoderoso, atemporal, eterno, invencible, indestructible, que ha permitido todo lo que ha pasado, que nada se ha salido nunca de su plan, que no tiene un plan B porque el plan A nunca falla, un Dios maravilloso y eterno, que tiene el control completo de tu vida, del universo y de todo lo que existe. Si ese no es el Dios en el que tú crees, entonces no crees en el Dios de la Biblia. Ese es el Dios protagonista de la historia, protagonista de la Biblia. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta primera clase, por este primer acercamiento a los misterios del Génesis. Ni siquiera terminamos la primera frase del primer versículo. Lo que vamos a examinar, Señor, será tan interesante y tan profundo. Por eso te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que traigas cada vez más personas a este estudio. Que cada domingo podamos ver nuevas personas acompañándonos. Que durante la semana, si no pueden verlo en vivo, lo vean en diferido, pero más y más y más personas puedan profundizar con nosotros estos maravillosos conceptos. Porque no son simplemente conceptos filosóficos o teóricos, no. Van mucho más allá. Van a la práctica, a la vivencia, al fortalecer nuestra fe, al entender, Señor, quién realmente eres tú. Cuán poderoso es el Dios en el que hemos creído. Nos lleva a fortalecernos y a tener paz. Y a estar tranquilos y confiados en que todo está bajo tu control y bajo tu mando. Gracias, mi amado Señor, por cada hombre y mujer que ha visto este video y que lo verá en diferido. Bendíceles, glorifícate en sus vidas y ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en tu palabra cada domingo durante este 2023. Yo oro por mis hermanos para que tengan un 2023 lleno de éxito y bendiciones. Glorifícate en sus vidas, Señor, te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuerden, si usted quiere ayudarnos en este 2023, puede hacerlo viendo todos nuestros videos, compartiéndolo por todas sus redes sociales. Si hay gente que quiere ofrendar, tenemos varios métodos. Usted puede hacerlo en nuestra página web, biblialibre.org. Ahí hay un link para ofrendar. También si usted quiere hacerlo, puede hacerlo por Cash App aquí en los Estados Unidos. O usted puede hacer parte de nuestros patrocinadores en Patreons. Gracias a los que nos han patrocinado. Sin ustedes sería imposible dedicar todo el tiempo que dedicamos a este estudio y a hacer estas prédicas y a organizar todo lo que vamos a enseñar. Es gracias a su apoyo. Dios los bendiga. También quiero invitarlos a que nos acompañen en todos los videos que tenemos esta semana en nuestro canal principal Biblia Libre. Recuerde que tenemos Noticiero mañana con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano. Hoy, no mañana. Hoy, Noticiero de Biblia Libre en nuestro canal principal. El martes video, el viernes video. Y síganos en todas nuestras redes. Y desde mañana devocionales. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.